Hola, en esta ocasión vamos a retomar el detalle en el que nos quedamos en el episodio pasado. Nos quedamos justo al inicio de lo que serían las reglas de reemplazo. Acabamos de manejar lo que serían las reglas silogísticas y ahora vamos a empezar a ver unas reglas que son un poquito diferentes, que se llevan a cabo de una manera un poquito distinta a lo que hemos estado manejando en los silogismos. Entonces, para hacer la transición un poquito más fácil, vamos a verlo de esta manera. Digamos que tenemos las reglas silogísticas que funcionan algo así. A partir de estas dos premisas, yo implico una tercera. Esta tercera, de alguna manera, ya está contenida en las expresiones de 1 y 2. Y ya nada más la transformo o la reorganizo de manera lógica, sin romper con su significado, sin mentir, sin cambiar nada, y la produzco a manera de conclusión. En el caso de las reglas de reemplazo, vamos a manejar una noción un poquito distinta. En lugar de seguir esta cadenita desde premisas hacia conclusión, vamos a manejarlo de manera horizontal, donde 1 es lógicamente equivalente a 2. Desde luego no en el sentido matemático, eso es imposible en un sistema decimal de acuerdo a la teoría de números, pero en el sentido lógico, digamos que esta premisa retiene exactamente el mismo significado, las mismas relaciones lógicas que tiene 2. De manera que si yo empiezo con 1 y necesito modificar un poco las premisas para llegar a un resultado y poder lograr una deducción, yo puedo cambiar 1 por 2 si es que la forma de 2 se asemeja más al resultado que quiero llegar. Yo puedo hacer este reemplazo siendo que son lógicamente equivalentes. Es exactamente lo mismo decir esto que esto. Vaya, otra forma de verlo es que son sinónimos. Son sinónimos lógicos. Vamos a ver cómo funcionan las reglas de reemplazo. Vamos a empezar con, tal vez esta sea la más difícil, las demás ya son un poquito más sencillas, entonces vamos a empezar de lo difícil a lo fácil. Ahora, por difícil, pues nada más me refiero a la medida comparativa, en tanto que las demás serán más fáciles. Esta en realidad no significa que sea muy complicada, nada más es cosa de ponerle un poquito de atención. Tenemos el primer juicio, no P y no Q. Esto va a ser lógicamente equivalente a no es el caso que P o Q. A esta relación se le llama teorema de Morgan. Y lo que implica es muy sencillo. Vamos a empezar de este lado. Tengo aquí una disyunción de P o Q. Y estoy negando esta disyunción. Y de este otro lado tengo una conjunción de no P y no Q. ¿Por qué serán lógicamente equivalentes si aquí tengo una conjunción y acá tengo una disyunción? Pues lo que pasa, lo que descubrió este señor de apellido de Morgan, es que si yo hago la tabla de verdad y así, etcétera, 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 llenamos todos los espacios, aquí siempre voy a tener verdaderos. Vamos a ver si es cierto. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí tengo negaciones, entonces vamos a invertir, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero.
De este lado no tengo negaciones internas, entonces voy a proceder a realizar los operadores. Verdadero o verdadero, 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 falso. Y de este lado tengo falso, falso, falso y verdadero. Ahora esta tabla la tengo que invertir porque tengo esta negación externa. Entonces falso, 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 verdadero. Vamos a ver qué resultó. De este lado tengo esto, de este lado tengo esto. Falso y falso bajo un bicondicional significa verdadero. Falso y falso, verdadero. Falso y falso, verdadero, verdadero y verdadero, verdadero. Este argumento es válido, lo que significa que es exactamente decir esto que esto. Otra manera de verlo es, partiendo de este segundo pedazo es más fácil. Vamos a ver. Aquí tengo una negación de este enunciado. Al momento de aplicar la negación, distribuyo el símbolo de negación en las variables y esta disyunción se invierte, llegando a esto. El teorema de De Morgan o la regla de reemplazo de Morgan tiene también su otra modalidad, que sería iniciando con la disyunción, lógicamente equivalente a P, y aquí sería conjunción Q. Entonces tenemos esa primera regla de reemplazo que sería De Morgan. Eso es lo más difícil que vamos a manejar y es relativamente sencillo. La siguiente es mucho más fácil. La siguiente le llamamos conmutatividad y hace justo lo que significa la palabra. Esto funciona para conjunciones de esta manera. Si yo inicio con este enunciado, lo puedo conmutar las variables manteniendo el mismo operador. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que en realidad el significado de cada variable no se altera si yo los cambio de lugar. Lo mismo sucede con la disyunción. Mientras yo retenga, esto no importa de qué manera o en qué orden ponga las variables. Son lógicamente equivalentes. Entonces, la regla de conmutatividad funciona para conjunción y para disyunción. No funciona para estos casos. Si yo tengo un condicional, no puedo modificarlos de lugar. ¿Por qué? Bueno, asumamos por un ratito que un condicional implica una relación de causa y efecto. Si digo que la gravedad causa las caídas y yo le quiero aplicar esta ley de conmutatividad a esa relación, entonces yo estaría asumiendo que las caídas causan la gravedad y eso pues sabemos que no es cierto. Entonces cuando tenemos este tipo de relación es necesario que se mantengan en su lugar. Por lo tanto, la conmutatividad nada más funciona para estos casos. De alguna manera también funciona para el bicondicional. ¿Por qué? Porque sería lo mismo tener esto de este lado que esto de este otro lado, porque son iguales. De cualquier manera, la regla de conmutatividad se aplica distintivamente únicamente para disyunciones y conjunciones. Tenemos también la regla de implicación material. Esta regla lo que hace es aplicar un detalle interesante que surgía en las tablas de verdad, y es esto. Cuando tengo que no es el caso que P o Q, voy a decir que es lógicamente equivalente a P, entonces Q. Esto está representando
ese segundo caso extraño que ocurre en la relación del condicional. Por lo tanto, los hace equivalentes. Es una tabla de verdad interesante también. Si la llevo a cabo, aquí me va a salir siempre verdadero. Entonces, ¿qué significa? Significa que si yo me topo con esta premisa, la puedo intercambiar por esta, si así me conviene para resolver el problema. O si yo tengo esta premisa, la puedo convertir en esta en ocasiones que necesito alguna negación. Más adelante, cuando lleguemos al tercer tema, cuando hablemos de árboles semánticos, vamos a volver a aplicar esta regla. Esta regla nos va a servir muchísimo cuando tratemos de romper condicionales. De momento, nos quedamos con esta regla de esta manera y tal vez ya empiece a causar un poquito más de sentido una vez que la empecemos a utilizar, ya que empecemos a practicar. Eso pues definitivamente va a aclarar muchos detalles. La siguiente regla es muy sencilla. Le llamamos doble negación. Y solo implica esto. Es lo mismo decir no P que P. Estos se cancelan y se convierten en P. Desde luego, cancelación es una noción matemática y aquí estamos haciendo lógica, pero bueno, a veces nos sirve un poquito de esos ejemplos para ir visualizando detalles. Y me faltaría una regla adicional y me estoy quedando sin espacio, entonces voy a mover aquí un poquito. Y la siguiente se llama tautología. Una tautología toma esta forma: P es igual a P o P, P es igual a P y P. Esto suena sumamente redundante, y lo es. Si yo tengo esta disyunción, puedo afirmar P. ¿Por qué? Porque al menos una de las dos es verdadera, de acuerdo al operador O, al menos una debe de ser verdadera, o las dos, pero como las dos son P, pues me quedo con P. Y en este caso, como las dos tienen que ser verdaderas porque es una conjunción, entonces yo puedo perfectamente afirmar P. Es una tautología porque, bueno, una tautología significa que siempre es o que necesariamente es algo verdadero. Y este es el caso de todas estas equivalencias y también es el caso de las reglas silogísticas, son necesariamente verdaderas. Pero aquí, bueno, tal vez por el aspecto redundante es que se le dio este nombre, ¿no? Muchas veces una tautología se utiliza la palabra dentro de la connotación de trivialidad porque suena redundante, ¿no? Más adelante nos puede servir, este puede ser un artilugio lógico sumamente útil en algunos casos. Entonces tal vez de momento no se note mucho la relevancia de estas reglas, pero más adelante vamos a ir delimitando un poquito el uso y pues ya en la práctica surgen más dudas, pero también surgen más respuestas. Entonces, vamos ubicando las reglas. Tenemos estas reglas: De Morgan, conmutatividad, implicación material, doble negación y tautología. Entonces, de momento, hasta aquí llegamos. En el siguiente episodio vamos a empezar a visualizar los pasos que se siguen para resolver una deducción natural. Vamos a utilizar ejemplos muy sencillos, muy sencillos, de pocos pasos y de pocas reglas, y vamos a ir escalando. Iremos desde pasos muy sencillos como estos, yéndonos hacia pasos más complejos como estos. Y desde luego estaremos trabajando también con el otro tipo de reglas que manejamos, que son las reglas silogísticas. En ocasiones utilizaremos unas y luego otras, no haremos mucha diferencia en eso, ¿no? Vamos a agarrar parejo, dependiendo de lo que se necesite para llegar a un resultado. Entonces, de momento los dejo y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.